El costo de seguir a Jesús. Fabuloso. Estamos llegando a una sección del Evangelio en la que Jesucristo cada vez se vuelve más radical. Definitivamente, o sigues a Jesús o no le sigues, es el concepto del Señor. Y lo que Él está demandando, ya no solamente de sus discípulos, sino de todos los que están a su alrededor, es devoción absoluta. ¡Ja! Jesús es lo máximo, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho carne que habitó entre nosotros, dijeron los apóstoles, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De acuerdo? Así que encontramos nosotros que Jesucristo, cuando habla de una relación, ¿sí? Él puede decir hola de lejos, ¿sí? Pero si te acercas un poco más y le comienzas a seguir, Él voltea y te va a decir, yo quiero que si me sigues, lo hagas en serio. Yo quiero que si me sigues, lo hagas de todo corazón. Así que este es un poco el contexto de lo que vamos a leer hoy día. Al final preguntaremos si realmente estás dispuesto a seguir a Jesucristo a todo costo. Si estás dispuesto a seguir a Jesucristo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si es así, entonces prepárate para la respuesta del día de hoy. ¿Ok? Que desarrollaremos en virtud al tema de Lucas 14 del 25, correcto, al 35. Vamos pues al texto bíblico. Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos con el tema del día de hoy. Y el tema tiene que ver con el costo, tiene que ver con la demanda, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con lo que tú, cómo tú percibes, cómo tú entregas, cómo tú te dedicas al reino de Dios. ¿Lo has tomado en serio? ¿O simplemente es una religión y un pasatiempo espiritual importante en tu vida, en tu agenda? Tiene un horario específico para Dios. Pero el resto de la semana, no seas exagerado, pues Marco, no todo no puede ser Dios, ¿no? También hay que hacer otras cosas. Entonces, has separado, ¿no? Tema espiritual y lo demás, lo mundano, lo carnal, lo laboral, lo familiar, lo tienes dislocado totalmente del tema de la cobertura espiritual divina. ¿Por qué? Porque para nuestros conceptos son dos cosas separadas, lo cual para Dios no lo es. Porque Dios tiene la capacidad, el poder de gobernar toda tu vida sin límite alguno. Es más, Él lo reclama, Él quiere que así sea, solo que nosotros a veces no acabamos de entenderlo. El propósito de Jesús hoy día es ponerte a ti el sombrero y la camiseta del reino de Dios y decirte, ¿vas conmigo o no? No, yo tengo otra camiseta. Yo te sigo de lejitos nada más, tú sube a tu bus para el reino de Dios y yo te sigo en mi camioneta. Y cuando veo otra cosa, pues me distraigo y me voy, ¿no? Te alcanzo por ahí. Independiente totalmente del Señor Jesucristo. Simpatizante sí, pero no entregado absolutamente. Y Jesús no desea eso. Desea todo. Eso es lo que Él reclama, eso es lo que Él quiere y me parece justo porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho carne. Así que para el texto de hoy, como siempre, tenemos nosotros una introducción de lo que venimos estudiando. Jesucristo ya se encuentra cerca a Jerusalén, ¿no? Jerusalén, la gran ciudad. Alrededor de Jerusalén se encuentran muchas ciudades, muchos pueblos más que ciudades. Y Jesús se encuentra a los alrededores de Jerusalén, ¿ok? Entrando, saliendo pueblos, sanando, hablando, predicando, porque pronto ya se va a cumplir la fiesta de la Pascua en el templo, ¿no? En el templo principal, donde todo el pueblo, todos los que viven incluso lejos de Jerusalén, vendrán a la gran ciudad y sobre todo al templo de Jerusalén para poder a rendir culto y adoración a Dios, ¿no? De eso se trata ir a Jerusalén, a adorar al Señor como nación, como pueblo escogido. Jesús es judío y él no dejaba de cumplir la ley de Dios, por eso es que él iba a Jerusalén, pero él sabía que al entrar a Jerusalén, luego al templo, para adorar a Dios, esto le iba a significar su última Pascua. Él moriría definitivamente, pero él no venía y ¡wow! Lo sorprendieron, me van a matar. No, de ninguna manera. Jesucristo sabía muy bien que lo iban a matar. Él sabía definitivamente que él iba a morir en la cruz. Es más, dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén con el propósito de morir en nuestro lugar y rescatarnos de la muerte terrible y espantosa que será eterna, ¿no? O sea, una vez que yo muero en esta vida, una vez que yo muero, me separo de Dios por la eternidad. Pero seguiré existiendo
solo que ya no habrá oportunidad para ir a Dios y lo lamentaré el resto de la eternidad, no un año, no un mes. Así que la obra de Jesucristo es total, por eso es que Él se pone en un estado radical. Y entre muchos de los discursos que hemos escuchado, voy a tomar dos importantes, bueno, dos que son importantes para relación del tema de hoy, pero el tema del fondo siempre era el mismo. Jesús habló acerca de la puerta estrecha, ¿recuerdas? Y dijo que deberíamos entrar por ella, que no es fácil. Bueno, citamos otro evangelio y vimos que no solo era la puerta estrecha, sino que el camino también es estrecho. Así que seguir a Dios no va a ser fácil porque vamos a ir contra el sistema. El sistema no quiere ser alumbrado por la luz de Dios porque si no son revelados sus pecados. Por eso es que cierran su corazón y no permiten que la luz venga, que es Dios, a través de Jesucristo. Y cuando nos usa, nosotros somos las pequeñas lumbreras de esa enorme luz que es el Señor. La gente rechaza la luz y nos rechaza a los que hablamos el amor de Jesucristo, el perdón de pecados, el arrepentimiento de pecados, ¿no? La restauración, la justificación, la salvación, la redención en Cristo Jesús y luego tener vida eterna en Él. La gente no quiere entender eso. Quiere vivir sin juicio, quiere vivir a piernas sueltas, quiere vivir sin que nadie les critique ni le diga nada. ¿Para ti está bien? Para mí no está bien. Déjame tranquilo. Si tú tienes paz ahí, quédate ahí. Yo no. Yo me quedo en paz acá, con mi pecadito, con mis malas cosas, con mis mañas. No te metas en mi vida, ¿no? Esos son un poco los argumentos que podríamos escuchar. Así que Jesucristo viene, ¿ok? Y Él quiere que el reino de Dios entre en nuestro corazón y sabemos que para hacerlo es por la puerta angosta. Y dice Jesús que al final la puerta angosta, incluso esa puerta se va a cerrar. Y ya nadie podrá entrar. Nadie podrá entrar a esa puerta. Terrible, ¿no? Terrible. Otro mensaje importante que encontramos fue la misma idea, ¿no? En el mismo concepto, en la misma premisa del hecho de que los tiempos se van a cortar. Él habló acerca de una parábola, acerca de una fiesta o de una gran cena en una boda, porque lo habían invitado a comer y luego pues él se dio cuenta de muchos detalles y aprovechó todo eso para hablar acerca de la entrada a la gran cena del reino de Dios, el banquete del Señor. Y la verdad es que al final todos estamos invitados al banquete. No hay nadie que no esté invitado al banquete. Pero hay gente que no va a querer ir al banquete. Y un día el banquete se acabará y se cerrará las puertas del banquete y pues tampoco nadie podrá entrar. Así que hablando de esto, la cena del reino de Dios, encontramos nosotros que como Dios es misericordioso y sanó a una persona en sábado, Él quiere que nosotros tengamos en cuenta el hecho de también ser misericordiosos, de ser humildes y no estar buscando los primeros lugares, de ser generosos al invitar a otras personas y no estar buscando en la reciprocidad y sacar provecho de las cosas espirituales. Y por último, aceptar la invitación a la gran cena del reino de Dios. Acepta la gran cena del reino de Dios. ¿Aceptas entrar al banquete de Dios? Para ello tienes que entregarle tu vida a Dios. Si no le entregas tu vida al Señor, entonces esta invitación no llega a ti. Bueno, tenemos entonces estos dos conceptos. Estás invitado a una cena y esperemos que vayas. Pero tienes que saber que hay una puerta angosta y luego un camino angosto. Es decir, no va a ser fácil. Entonces Jesús va a continuar con la misma idea y llegamos al estudio del día de hoy. Hasta ahora, los mensajes de Jesús son: unos me seguirán y entrarán conmigo a la eternidad, mientras que otros me despreciarán, ¿correcto? Y se irán y lamentablemente se perderán, ¿no? Se perderán para siempre. Ahora empieza la confrontación a las masas. Ya no solamente es a un grupo pequeño, ya no solo habla con sus discípulos y algunas personas, o confrontando de repente a unos fariseos, sino que Jesús se va a referir a la gran multitud que le acompaña, ¿no? La gran cantidad de masas de personas que estaban tras él. O eres un discípulo o no servirás y serás desechado. Son las palabras que más o menos estoy parafraseando de Jesús. O me sigues y eres mi discípulo, o si solamente quieres ser un seguidor lejano, lamentablemente serás desechado, ¿no? Desechado totalmente. Pues es esta la idea del texto del día de hoy que leeremos en Lucas capítulo 14, versículo 25. Yo te pido que me acompañes con tu Biblia para leer de corrido del versículo 25 al 35, estos 11 versículos. Yo te voy a llevar a mi Biblia, pero espero que tengas la tuya para leerlo juntos. Muy bien, si ya estás conmigo allí, entonces vamos a leer de corrido este texto para luego ir verso por verso y tratar de discernir bien qué está diciendo.
El coste de ser discípulo es el título de Reina Valera en esta versión. Dice el verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, obviamente. O sea, empezó y no acabó. ¿Qué le pasó, no? ¿Por qué no calculó bien? Verso 30. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10.000 al que viene con el doble, con 20.000? Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ya entiende por dónde va el tema, ¿no? Realmente está fuerte. Y Jesús acaba con estas frases que al final lo vamos a enlazar, pero pareciese que no tiene sentido, pero él acaba diciendo esto y es en el mismo discurso, no es un discurso aparte. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué vas a sazonar? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera entonces. El que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Señor está diciendo ahora, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal mensaje, no? ¿Qué tal mensaje de Jesús con relación a esto? Esto está realmente fuerte, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Jesús hace 3 veces, si te has dado cuenta, el énfasis en ser discípulo. El énfasis, o sea, 3 veces lo repite en el mismo discurso. Entonces, tienes que evaluar, ¿no?, durante la lectura del día de hoy, si realmente eres un discípulo de Jesucristo. Y ahora vamos a definir la palabra, ¿ok? Pero ¿eres o no eres un discípulo de Jesucristo? Finalmente, nos comparará con la sal. ¿Te diste cuenta? Y si la sal no hace su función, ¿para qué sirve? Si la sal no sala, no es útil, pues. Entonces, si ya la tienes allí y no sirve para nada, la desechas. Ojo, discípulo y sal. Sumas los dos y al final tendremos la respuesta, ¿de acuerdo? Vamos a la primera sección. Yo le he puesto acá casi como el título: el costo de ser discípulo. Lo que vamos a enfatizar acá es la preeminencia. Toma nota, por favor, en tu cuaderno de notas o ya al costadito de tu Biblia. Si tomas nota en tu Biblia, haz una línea divisoria del versículo 25 en adelante y ponle un subtítulo ahí: preeminencia, ¿no? La palabra preeminencia es lo más importante, ¿no? Es preeminente, es el destacado, el que está sobre todo, el más importante. A él hay que ir, a él hay que recurrir. Por lo tanto, la palabra preeminencia aquí se aplica a una persona y es Jesús. Jesús debe ser más importante que mis seres más queridos y que mi propia vida incluso. Si no lo es, entonces no puedo ser un discípulo de Jesús. Si solamente soy un simpatizante y él no es lo más importante en estas áreas, entonces descarta, hermano, ya no eres un discípulo. Eres un simpatizante. Ponte bien el nombre, ¿no? Entonces, soy un cristiano simpatizante. Bueno, pues, o sea, eres cristiano, deberías entregarte de lleno, pero no sé, algunos utilizan la frase, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no estás dispuesto a que él sea lo más importante. ¿Cómo así? Vamos a ver el versículo 25, ¿no? La multitud. Lo primero que encontramos es una gran multitud, una gran cantidad de gente, ¿no? El versículo dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Grandes multitudes. Las multitudes obviamente eran atraídas, ¿no?, como abejas al panal, por los grandes milagros, portentosos milagros, por las acciones de Jesús, las bendiciones que emanaba Jesús, ¿no? Él daba sanidad, él daba provisión, él daba cuidado. Imagínate, un hombre que caminaba entre los pueblos hacía todo esto. Y donde él iba, gente iba tras él. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Y muchos de ellos
ya no solo esperaban la provisión de cuidado y sanidad, sino que veían a él una característica del Mesías, pero aquel que vendría a reinar. En el Antiguo Testamento se habla del Mesías en dos facetas, ¿de acuerdo? Pero la gente de la época de Jesús quitaba una de las facetas y solo se quedaba con la otra. En Isaías habla acerca del Mesías que vendría y sufriría y padecería. Increíble. ¿El Mesías pasaría esto? Sí, el Mesías padecería, sufriría. Pero también se habla del Mesías que vendría y reinaría sobre la tierra, y los judíos con él reinarían sobre todo lo demás. Así que a esta primera parte no le gustaba a muchos discípulos y ellos sacaban esto del Mesías y solo quedaba el otro victorioso, glorioso, que vendría a reinar, y cuanto más si tenían a Roma quien los estaba pues subyugando. Así que ellos estaban esperando el Mesías libertador. Y no sabían que el Mesías ya estaba frente a ellos y que primero tendría que ser como el de Isaías, quien vendría a morir por nosotros. Así que ellos esperaban que Jesús sea el Mesías libertador, y muchos lo seguían porque querían que él se levante contra Roma y estaban dispuestos a levantarse en armas junto con los celotes, ¿verdad? Que era un movimiento fuerte en contra de Herodes, en contra de Roma en Jerusalén, y causara su libertad. Ok, interesado más en el corazón que en la cantidad de gente, el Señor definió el costo verdadero de ser el discípulo, ¿no? De ser discípulos de Jesús. En Juan capítulo 2, si quieres, toma nota, Juan 2, 23, 25, ¿ok? Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, ahí está la clave en el versículo 24 de Juan 2. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que lo que había en la mayoría de gente que seguía a Jesús no era una devoción a él como el Hijo de Dios, sino era una expectativa de lo que él podía lograr en sus propias vidas, el beneficio que podían sacar de Jesús. Él conocía esto. Así que Jesús hace algo interesante. Lo que dice el versículo al final, en la última parte del versículo 25, dice, volviéndose a ellos, ¿no? Volviéndose, les dijo. Este volverse es como repentino, es deliberado, es algo hasta dramático. Él está caminando, la gente lo está siguiendo y están sus discípulos, y Jesús no hace un llamado, ¿no? ¡Hey, deténganse, no se vayan, quiero hablarles! No. Él como que de repente frena y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús paró, ¿pero por qué? Y ¡fum! Gira, ¿no? Y todo el mundo, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué ha hecho eso? Eso es, él llamó la atención con esto. Jesús se las sabe todas. Jesús sabe cómo respondemos, ¿no? Y él utilizó este drama, este acto dramático. Y ¡zah! Voltean. Entonces estás así. De repente apareces. Esa es un poco la idea de lo que hace Jesús. Y hay cosas que van a impedir que yo sea un discípulo verdadero de Jesús. Y esta pequeña escena dramática que hace Jesús acá es para que yo sepa cuáles son esas cosas que impedirían que yo sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Y él empieza hablando del primer costo. El primer costo es el amor por mi familia. Yo tengo que estar dispuesto a entregar mis seres más queridos, incluso mi propio corazón. Debo poner mi amor por Jesús, preeminencia, sobre mi amor por todos los demás. El verso dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y subrayo esa palabra, ¿no? A su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primera vez en estas frases que aparece esta línea, no puede ser mi discípulo. Y lo va a decir 3 veces, tómalo en cuenta y subráyalo en tu Biblia porque es el énfasis de todo este tema. Las líneas son muy interesantes, ¿no? Ahí dice padre y madre. Está hablando de el tema de hijos con los padres. Luego, mujer e hijos, otro nivel horizontal, es decir, mi tema conyugal. Y luego, otra relación que tenemos los seres humanos es mis hermanos y amistades. Mis seres queridos. Hermanos puede ser su hermano literal, o puede ser su primo, o puede ser otro judío. Mi hermano judío. Y aún también su propio corazón. Así que él va de afuera hacia adentro, ¿no? Dice, tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. Todo. Ahora, aquí la palabra difícil es la palabra aborrece.
O sea, Jesús hubiera puesto otra palabra. ¿Por qué utilizó esa palabra aborrece? La verdad es que para los judíos no era un problema. Para nosotros sí, porque la connotación de aborrecer es odiar, ¿no? Es desechar, y que tiene lo aborrezco, es nauseabundo. No deja de ser una palabra parecida, sin embargo el contexto para ellos es interesante. La palabra involucra odiar, pero no solo odiar, aborrecer, sino amar menos. Esa frase que te acabo de decir es la que tienes que tomar en cuenta, porque en ese contexto es la que se está diciendo. Amar menos. Así que cuando él dice, si alguno viene a mí y no ama menos a... Exactamente, a todo lo que hemos visto en esta lista. O sea, deberíamos escoger primero a Jesús. Jesús no está contradiciendo para nada, ¿ok?, las enseñanzas de la Biblia. ¿Ok? Jesús obviamente no hace una contradicción, sino lo que él está haciendo es una comparación entre tu corazón, los que están a tu alrededor, y tu corazón y Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Arriba o abajo? Eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora, si vamos a otros pasajes que son interesantes, podríamos nosotros encontrar temas para resolver con relación a esto. Por ejemplo, acompáñame a Mateo capítulo 15. Vamos a otro evangelio, que es Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo 15, 4, y te llevo para allá. En este verso dice, porque esto es con relación al amor que debemos tener con nuestros padres. Y Jesús dice en el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra, es el quinto mandamiento, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. De todas maneras tiene que morir, ¿no? El que hace algo contra su padre no debería ser colocado en un pináculo y decir, qué bueno, al fin le dijo todo lo que tenía que decirle a su papá. No. Tienes que honrar a tu padre y tienes que honrar a tu madre. Así que Jesús no está contradiciendo para nada los principios de la palabra de Dios, y como está usando la palabra aborrecer, es amar menos. En ese sentido, entonces, yo debo honrar a mis padres, pero debo amar más a Dios. Debo amar más a Jesús. Debo amar más a Jesús que a mis padres, en otras palabras. Ahora, ¿qué énfasis en el Nuevo Testamento hay con relación al matrimonio? Porque dice aborrecer al cónyuge, a los hijos. Para ello tenemos que ir a Efesios, un libro que estamos leyendo los días viernes, ¿okay? Y prepárense, porque los días viernes probablemente vamos a entrar en Apocalipsis con los primeros 4 capítulos, ¿no? En las siguientes semanas que acabemos Efesios. Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, 4, los viernes 8:30 de la noche. Así que, ¿qué dice Efesios capítulo 5? Que hemos leído justo el viernes este texto. 5:25, te llevo para allá, y si no, tómalo en tu Biblia y léale a los maridos. O sea, el marido lee este versículo que hemos leído en Lucas 14:26 y dice, ya ves, ahí dice que aborrezca a mi mujer. Eso no es negociable. Eso no está diciendo Jesús para nada. El contexto siempre tiene que estar en la palabra de Dios. Versículo 25. Maridos, y aquí está clarísimo, amen a sus mujeres. El nivel del amor que debes tener por tu mujer es como Cristo amó a la iglesia. Pregunta, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? La respuesta es, se sacrificó por ella. Es lo que es la muestra de amor de Cristo por la iglesia, es que la rescató con su sangre, su cuerpo en la cruz. Es un amor sacrificial dispuesto a entregarlo todo, ya ves. Entonces el Nuevo Testamento no se contradice a sí mismo. Lo que está diciendo acá es más bien Pablo, porque es el autor de esta carta a los Efesios, que el nivel de amor debe ser un amor de sacrificio hasta la misma muerte. Y se entregó a sí mismo por ella. Es como termina diciendo justamente este pasaje. ¡Wow! Así que, si regresamos a Lucas 14:26, lo que Jesús está diciendo acá es, si alguno viene a mí y no ama más a Jesús, ¿no?, que a sus familiares, entonces tiene un problema, no puede ser mi discípulo. No puedes amar más a tu esposa y a tus hijos que a Jesús. ¿Te parece fuerte este mensaje? ¿Te parece fuerte este llamado? Porque no es al hijo de otro, ni es al familiar de otro, es a tu cónyuge y a tus hijos. Nunca deberían estar primero que Jesús.
Y esto es dramático para muchos, porque muchas personas hemos puesto a nuestros familiares cercanos en un pináculo, en un pedestal, ¿no? Son mi hijo, yo doy mi vida por mi hijo. Bueno, ¿qué padre no lo haría, no? Pero cuando te piden dar tu vida por Jesús, no lo harías. Es decir, ¿quién está primero en tu vida? ¿Tus hijos o Jesús? Y Jesús está poniendo las cosas claras. La puerta para ingresar al reino de Dios es angosta. Y tienes que saber el precio. Ahora, ¿qué enseña Jesús con relación a los hermanos? Vamos un segundo a Lucas capítulo 10. ¿No? Lucas capítulo 10, versículo 27. Y nos dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién está primero? Dios. ¿Con qué tienes que amarlo? Con todo el corazón. Y luego, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y luego, ¿cómo termina Jesús esto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ¿quién está primero? Lo estoy poniendo de amarillo para hacer la gran distinción, ¿no? Al Señor tu Dios. Eso es. Y luego, ¿a quién? Al prójimo. Así que el nivel acá es muy interesante. ¿Estás amando a Dios más que? ¿Ok? Si alguien viene a Jesucristo y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, entonces no puede ser discípulo de Jesús. Tienes que bajar el nivel de amor de ellos a un nivel tal, que cuando ves tu amor por Dios y lo comparas, dices, es casi como si aborreciera a mi familia. Pero no te está pidiendo que los odies. De ninguna manera, esa idea no está saliendo del corazón de Jesús. Otro texto que nos puede dar la idea final es en Mateo, capítulo 5, verso 43. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo, hagamos ejercicio de Biblia. Pero igual, si no lo tienes a la mano, aquí te pongo el texto. 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Bien, ahí está, es lo que dice Levítico, ¿no? Y aborrecerás a tu enemigo. Obviamente, si tu enemigo va contra Dios y contra ti, no puedes estar con él. Pero yo les digo esto, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y por los que los persiguen. Jesús anda realmente a favor del amor, la causa del amor, la reconciliación. Entonces, de fondo, ¿qué nos quiere decir Jesús con aborrecer? Que si decides seguirle, debes ponerlo a él primero que a todos. Eso es. No puedes compartir tu amor o su amor con nadie más en la tierra. El amor que tienes por Dios debe ser único y debe estar sobre todos los demás seres humanos de la tierra. La demanda, entonces, es la preeminencia. La demanda es, Él es lo más importante. Él es el más importante y no puedes bajar de ese nivel. No puedes bajar de ese nivel de adoración y de colocarlo a Él sobre todas las cosas. A nadie más, o sea, a ningún ser sobre la tierra lo podrías colocar como a Jesucristo lo podrías colocar en tu vida, preeminente. Por ejemplo, un amor entre seres humanos. Tú te casarías con alguien que te promete amarte con devoción, en la salud, en las promesas de matrimonio, en la pobreza, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, ¿no? Como suelen decir, hasta que la muerte te separe todos los días lunes, nada más, de la semana. Si alguien te propone matrimonio de esa manera, ¿qué le dirías? Te prometo amarte solamente los lunes, ¿ah? Nada más. Y el martes, hasta el sábado y el domingo, ¿qué? No, el lunes nomás te amo, porque el lunes es para ti. Suena hasta ridículo, ¿verdad? Absurdo en un matrimonio. Nadie propone matrimonio de esa manera. Pero muchos de nosotros hacemos eso con Jesús. Solamente le entregamos a Jesús nuestro amor, nuestra devoción, una fracción de nuestro corazón, una fracción de nuestra vida, y lo prometemos hacer para siempre. Pero el resto de actividades de mi vida no le pertenecen. Así que es como si me dijera, Marco, tu amor por mí, ¿no? Debe ser tan grande y pero tan diferente que si lo comparas con el amor que tienes por los demás, sería como aborrecerlos. Jesús, entonces, no anda buscando simples seguidores. Jesús anda buscando discípulos. Sí, tú puedes seguir a Jesús si quieres, pero Él va a voltear
te va a mirar a los ojos, como lo está haciendo hoy día delante de la multitud, porque le está hablando a la multitud y no a sus discípulos, y le está diciendo, yo quiero discípulos, ¿quién me va a seguir? Y si me vas a seguir, ok, esta es mi demanda, el costo. No puedes amarme menos que a tu familia. Me tienes que amar más que a tu familia, más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a tus hijos, más que a tu cónyuge, más que a tu propio corazón. Esa es mi demanda. ¿Quieres ser mi discípulo? Espero que digas que sí, hermano. Porque no estamos hablando de cualquier ser humano por la tierra que está pidiendo pleitesía o preeminencia. Estamos hablando del Creador. Estamos hablando de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, ¿recuerdas? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él no existiría nada. Entonces, lo que vemos es que el Hijo de Dios está demandando en la tierra ser el más importante en tu vida. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a amarlo sobre todas las cosas? Espero que sí, porque esa es la demanda del día de hoy. ¿Cuál es tu relación entonces con Jesús hoy día? ¿Lo sigues en medio de la multitud? ¿Ves lo que Dios hace en la vida de otras personas y te has convertido en un espectador cercano de Jesucristo? ¿O has dejado que haga algo en tu propia vida? ¿Has respondido al llamado que te hace el día de hoy? Y el llamado es una relación. Él quiere relacionarse contigo. No quiere que estés lejos saludándose. Hola, ¿cómo estás? Hola. Él quiere relacionarse contigo y que tú y él sean unidos. La palabra discípulo que utiliza Jesús es la palabra que significa muy obviamente alumno, discípulo, cercano. Esa es la palabra que está utilizando Jesús. Es decir, él no está buscando gente que lo siga los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana y todavía por internet, ahora que está más fácil, ¿no? Él está buscando que le sigamos 24 horas al día, 7 por 7. ¿Sabes qué significa eso, no? Los que hacen turnos entienden bien el 7 por 7. 3 por 7, 2 por 7. 7 por 7 es los 7 días de la semana. 24 horas al día. ¿Y cómo hago eso si Jesús ya no camina en la tierra entre nosotros? Pues lo que Él ha hecho es enviar a su Espíritu Santo, que es uno igualito que Él, para que esté en nosotros y nos mentoree, nos disipule, nos guíe a través de las Escrituras 24 horas al día. Mi corazón, mi mente y todo lo que hago debería estar relacionado al reino de Dios. Todo lo que yo hago y todo lo que yo quiero hacer siempre debería estar relacionado siempre al reino de Dios y lo que Él quiere hacer para mi vida. Yo no debería alejarme entonces de un compromiso 7 por 7. Me gusta el título, compromiso 7 por 7. Entregarle todo, todos los minutos y todos los días de mi vida al Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Eres un seguidor o eres un discípulo de Jesús? Y vamos a continuar porque llevamos por media hora y se nos acaba el servicio. Lo segundo que le pone, el segundo costo es el amor por sí mismo. Y él dice a continuación, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que el costo de mi propia vida, debo poner mi amor por Jesús sobre mi amor por mí mismo. Mira, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo pone Jesús. Qué fuerte lo pone el Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la segunda vez que se hace la mención a no será mi discípulo. La palabra cruz o la cruz, como tú bien ya sabes, es un sinónimo de humillación y un sinónimo de ejecución. Hoy día, después de 2000 años, se ha convertido la cruz en una especie de fetiche, una especie de suerte, una especie de tema religioso, ¿no? Alguien tiene una cruz en algún lugar y dice, no, ten cuidado con esa cruz. Pero la verdad es que la cruz, en el tiempo en que fue mencionado, era algo realmente espantoso, ¿no? Terrible solo de pensar, porque el que lleva una cruz es porque ha sido condenado a muerte, y de una manera humillante, y de una manera espantosa, y de una manera pública y terrible. Así que hay mucha gente que incluso no cree en Dios, pero tiene una cruz colgando ¿cómo se llama? En su retrovisor del carro. O en su oficina tiene una pequeña cruz y una Biblia montada abierta en un salmo. Pero eso te hace cristiano. O sea, el llevar tu cruz así te hace un hijo de Dios y te hace alguien
que ama al Señor Jesús? Pues no. Llevemos esto al contexto original. El contexto original es humillación y ejecución, muerte. Si tú no estás dispuesto a ir por las plazas de Jerusalén llevando tu cruz para que luego seas asesinado de manera cruenta y cruel, no puedes ser discípulo de Jesús. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Te das cuenta del nivel? El nivel es altísimo. El nivel es altísimo. ¿Qué estás pidiéndome, Jesús? ¿No? Es como si ahora te dijeran, ¿estás dispuesto a ser mi discípulo? Sí, entonces ve a una de las cárceles oficiales y pide que te maten, ¿no? con las inyecciones letales que existen ahora. Sí, a fin de mes, por favor. Así me vas a demostrar que eres mi discípulo. Estás loco, ¿cómo me vas a decir eso? Pues eso es lo que está pidiendo acá. Que estés dispuesto a morir por él. Jesús no quiere que seamos virreyes con él. No quiere que yo reine con él en la tierra. Si ya yo pudiera reinar en la tierra y hacer todo lo que él me pide, entonces ¿para qué va a venir el reino de Dios cuando él regrese por segunda vez? ¿Me entiendes? Hay un texto muy interesante que está en Corintios. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 5, y para que te acuerdes acaba en 5 también, 2 de Corintios 5:15. Yo también voy para allá y espero que nos acompañemos al instante, ¿no? Por todos murió, ahí está, para que los que viven, mire esa frase, ya no vivan para sí. Jesús ha muerto para rescatarnos de la muerte eterna, y todo aquel que acepta la vida eterna ya no debe vivir para sí mismo. ¿Para quién debe vivir entonces? Acá lo dice, para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuánto está pidiendo Jesús acá? Todo. Murió por todos. ¿Y qué pide? Que ya no viva para mí. Y esto es algo que se escapa mucho al concepto cristiano con el gran yoísmo que existe ahora en el mundo, ¿no? Tú primero, tú tienes que sobresalir, el poder del universo está en ti, solo invócalo, decláralo, dilo, confiésalo y vas a ver que todo se va a mover para ti. Tú te lo mereces, tú eres lo más importante. Así que cuando leemos este versículo dicen, ¿qué me estás diciendo? Es que el principio del reino de Dios es que Dios sea el primero y no el hombre. Si el hombre fuera lo más importante, imagínate, hermano. Esto sería espantoso y ya lo es. El mundo está en contra de Dios y es el egoísmo lo que prima. Ya no debo vivir para mí entonces. Yo no soy lo suficientemente capaz para ser lo necesariamente bueno para ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen hijo. No soy lo suficientemente capaz. Me voy a esforzar, pero no voy a ser lo suficientemente capaz para hacerlo. Solamente Dios puede hacerlo y es por eso que ya no debo vivir para mí, sino para el Señor. Y como decía el Señor, como decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Yo tengo que desaparecer y Él tiene que crecer. Él tiene que crecer. Y así hemos encontrado entonces los dos costos. El primer costo, tengo que amar a Jesús más que al resto de seres humanos, sobre todo los que están cerca a mí. Segundo costo que tengo que evaluar, que tengo que amar a Jesús más que a mí mismo. Entonces, justo entra Jesús y les toca el tema de la evaluación. Ok, no se van a escapar así de fácil. Tienen que evaluar, no vengan y digan, sí, quiero seguir a Jesús. Y no están poniendo las cosas claras. No han hecho trabajo de escritorio, no han hecho trabajo de rodillas y se han puesto a meditar. No me vengas acá corriendo apresurado a decirme, sí, voy a seguir a Jesús. Por favor, evalúa. Debes evaluar los gastos que debes hacer. Debes evaluar el peligro que vas a correr. Dos cosas, gastos y peligro. Ok, las otras palabras importantes son aborrecer, llevar cruz, ¿te acuerdas? Ahora vamos a hablar de gastos y peligros que yo tengo que evaluar cuando voy a seguir a Jesucristo. Y esto va a estar enmarcado dentro de una palabra nueva, que es renuncia. Yo debo renunciar a todo, si no, no puedo ser discípulo de Jesucristo. El versículo 28 al 30 habla del costo de la edificación. Y es el ejemplo que va a poner Jesús. Mira la comparación. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y continúa. No sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, las bases, y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla. Ja, ¿qué le pasó a Marco? ¿No? Y digan,
Este Marco, este hombre, comenzó a edificar su casa y se quedó en los cimientos. No pudo acabarla. ¿No? Qué torpe Marco, qué burro Marco, ¿qué le pasó? ¿Por qué hace eso? Y es que el deseo de edificar algo debe ir acompañado del deseo de hacer cuentas, pues, de hacer números, de calcular, de calcular. Y es que si vas a empezar tu cristianismo realmente, tienes que evaluar los gastos que ocasiona seguir a Jesucristo. Los gastos de la renuncia que tienes que dar. Y después digas, no, esto era muy difícil, ya no voy a seguir. ¿Verdad? Tienes que renunciar al pecado, a la maldad, a la mentira. Tienes que renunciar a la codicia. Tienes que renunciar a todas esas cosas y todo lo que tu carne te llama. Entonces evalúa, ¿estás dispuesto a renunciar a todo o no? Otra cosa es que entres al proceso, ¿no? Y te cueste tiempo hacerlo. Y eso es correcto. Dios ahí invierte su gracia en nosotros. Pero tiene que partir de mi corazón renunciar. Ya no quiero más eso. Voy a luchar contra eso. Entonces evalúalo. No entres a la ligera. No, sí, voy a seguir a Jesús. Yo necesito salvación y vida eterna. No importa lo que me cueste. Pero ¿ya evaluaste? ¿En serio? Porque después cuando te digan, has hecho daño, ¿no? Ve y pide perdón. Y no quieras, la gente se va a burlar de ti y se va a burlar de Dios. ¿Dónde está Dios allí? ¿No eres cristiano? No, has robado, tienes que devolver. ¿Por qué no devuelves? ¿No eres cristiano? Estás hablando mal. Ve y pide perdón y ahora di que lo que dijiste fue mentira, chismosería. Dilo. Y no quieres hacerlo porque no evaluaste el costo, los gastos que demanda ser discípulo de Jesucristo. Recuerda, el deseo de empezar el discipulado tiene que ir acompañado del deseo de hacer cuentas de lo que cuesta el discipulado. Así que el primer ejemplo es los gastos. A continuación pone otro ejemplo, pero es de peligro. Un ejemplo del costo de una batalla. En el versículo 31 al 32 dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 aquel que viene con el doble, 20.000? Y si no puede, dice, no, o sea, mi soldado no le da para tanto. Cuando el otro esté todavía lejos, que no haya venido y haya hecho propósitos de guerra, le envía entonces una embajada y le pide condiciones de paz y arreglemos las cosas. Lo mismo. En un caso es si estoy dispuesto a entregarlo todo y renunciar a todo, y en este otro caso si estoy dispuesto al peligro que me va a ocasionar una guerra contra el sistema de este mundo. Este mundo no quiere recibir la luz de Dios, rechaza la luz de Dios. Y cuando yo me paso al lado de la luz, al otro lado de la vereda, los que están en el lado de las tinieblas me van a rechazar también a mí. Y me van a hacer guerra. Tal vez ya no voy a robar con los que robaban en mi trabajo y me van a ver mal. Y como soy un estorbo, me van a botar de mi trabajo. Tal vez estás estudiando y tus amigos ya no van a querer participar contigo en reuniones porque eres el aguafiestas. Ya no quieres mentir, ya no quieres hacer chistes de doble sentido, no quieres hacer chistes sexuales. Entonces simplemente eres el aburrido, el apestoso y ya no quieren salir contigo. Entonces hay una guerra, hay un peligro constante. Y en otros lugares, que no es aquí en Sudamérica, están matando a los que se llaman cristianos. Evalúa el peligro de ser cristiano. Evalúa el costo, evalúa el peligro. Si estás dispuesto a hacerlo, Jesús termina hablando acerca del versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes, y acá está la palabra clave, renuncia. Si no renuncias a todo lo que posees, la tercera vez que lo dice, no puedes ser mi discípulo. Y así lo dice Jesús a las multitudes, no a sus discípulos solamente, sino a todos los que están escuchando. Y este sonido de la voz de Jesucristo que sale, ¿no?, de su esófago, ¿no?, de resonancia, ¿no?, de su corazón, de sus palabras, retumba, ¿no?, a través de 2000 años. Después de 2000 años retumba y llega hoy día a tus oídos y a los míos y te dice lo mismo. Hoy día el Señor nos dice, cualquiera de nosotros que no esté dispuesto a renunciar, ¿a cuánto? Exacto, a todo. Lo que posee, entonces no puedes ser un discípulo, serás un seguidor, pero no tienes salvación. No vas a participar de la boda del Cordero, no vas a participar, no vas a entrar por la puerta angosta. No quieres, pues. Y es tu decisión, es correcto, pero tienes que saber que no vas a participar del reino de Dios. Lo que Jesús pide para ser discípulos es una renuncia total, una rendición total. ¿Renuncia a qué? Renuncia a tu familia, renuncia a ti mismo. Eso es lo que pide el Señor. Y menos que eso no le podemos entregar a Jesucristo.
Y así, Jesús llega a la parte final y habla el tema de la sal. Vamos a tratar de enlazar el tema de la sal con el ser discípulo de Jesús, porque este es parte del discurso del Señor. La idea de la sal aquí es que la sal que no sala, la sal insípida, no tiene utilidad, no sirve más para nada. Así que el valor de la sal es que la sal preserva, la sal cuida, la sal trae bendición. Así que no debemos fijarnos si este mundo mejora, sino que debemos fijarnos si los discípulos estamos preservando. Ahí va Jesús. Jesús, la verdad que se ha puesto duro con sus, con sus enseñanzas. El verso 34 habla de la sal no debe ser insípida. Dice, buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonarás? Cuando dice buena es la sal, tenemos que entender que los romanos utilizaban la sal justamente en los soldados. Es más, los soldados cuando iban a batalla recibían como parte de su sueldo una porción de sal. Y de allí la palabra salario que conocemos la mayoría de nosotros, ¿no? Mi salario es mi porción de beneficio para mí. Ellos recibían esta sal con dos presunciones. Si estabas en la batalla, tenías que comer, y si te herían, tenías que sanarte. La sal te serviría para eso, así que la sal era un elemento importante para todo soldado que iba a marchas prolongadas, ¿no? Tal vez al desierto, tal vez a la jungla, tal vez a donde fuese. Como todos bien conocemos, si tú le quitas todos los elementos de grasa a cierto tipo de carne y la llenas de sal, la sal que hace preserva esa carne y la carne no se malogra. Eso es lo que hace la sal, preserva los alimentos. Y aunque no tiene poder curativo, sí preserva de infecciones y sí preserva de que se pueda podrir la carne en una herida. Así que si alguien tenía una herida, con mucho cuidado, obviamente la sal iba a servir para cubrir la herida y que no se infecte, o sea, antiséptico. Así que de alguna manera sí cura la herida, aunque no es un remedio, por su tema antiséptico, su poder antiséptico, y preserva de alimentos. A diferencia de los hipertensos como yo que decimos que la sal es mala, Jesús dice que la sal es buena. La sal es buena. Correcto. Pero si la sal se hace insípida, o sea, si la sal no preserva, si la sal no cura, Jesús cita este tema también en Mateo capítulo 5, versículo 13. Me gustaría que me acompañes a Mateo 5:13. Si ya lo tienes, yo lo busco aquí también contigo para leerlo juntos, ¿no? Mateo 5:13. Muy bien, vamos para allá. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué dice Jesús que somos nosotros? Esto, exactamente. Tú y yo deberíamos ser sal en la tierra. Bueno, y acá sigue la idea, ¿no? Pero si la sal se desvaneciere, ¿no? O se volviera insípida, pierde su valor de salar, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada, o tal vez la palabra que utiliza Reina Valera es hollada, ¿no? Versículo 13, perdón. Echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada, finalmente burlada, ¿no? Por los hombres. Y luego habla de la luz, que también somos luz, aunque el tema que nos concierne ahora es básicamente la sal. Sí. ¿Somos sal? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Somos sal? ¿Salamos? La pregunta sería esa. ¿Cómo está unido esto a lo que Jesús nos viene diciendo con relación a ser discípulo y ahora nos dice ser sal? ¿Cómo podemos perder nosotros nuestro valor, nuestro poder de sazón? ¿Cómo podremos dejar de ser sal que Él quiere que seamos? Bueno, la respuesta está en esto. Perderemos la sazón si no le amamos por sobre toda relación. Perderemos la sazón si no le amamos a Él sobre nosotros mismos. Es decir, si amamos más a otras personas o a nosotros mismos, hemos perdido la sazón. Uno puede juzgar a este mundo diciendo que está horrible, que está perverso, que se ha corrompido,
¿verdad? Pero el mundo ha estado corrompido y se seguirá corrompiendo más desde hace 6.000 años. Y es más, la Biblia dice que en los últimos tiempos serán tiempos espantosos y horribles cual nunca se ha visto sobre la tierra. Pero la pregunta no sería, ¿qué pasa con este mundo? ¿Por qué no cambia? La pregunta adecuada sería, ¿qué pasa con nosotros, los discípulos? Si el mundo está corriendo detrás de su desenfreno moral, ¿qué pasó con la gente? ¿O qué pasó con el agente, mejor, ¿no? Que debería preservarlos del mal. Nosotros, pues. Es decir, tú y yo. Si somos discípulos de Jesucristo, deberíamos salar a este mundo para que no se corrompa. Pero es porque nosotros no salamos que el mundo se corrompe más. Es porque no le decimos a la gente que renuncie al pecado y a la maldad. Si conoces a alguien que le está haciendo infiel a su pareja, la gente le aplaude. Ah, man, ya qué gracioso, ¿no? Que no se entere, ah, qué bien, qué bien. O sea, celebramos la maldad. No, deberíamos salar, decir, oye, arrepiéntete. Deja a esa pareja y regresa con tu cónyuge a tu casa. Si alguien le pega a sus hijos, maltrata a su familia, deberíamos decirle, no lo hagas, deberíamos meternos un poco, orar por ellos, orar por esos niños para que sean sanados emocionalmente, involucrarnos un poco, tratar de ser consejería, aunque no nos lo pidan. Salar, pues, vamos a caer antipáticos, definitivamente vamos a caer antipáticos, porque hay que valorar el costo del discipulado. Esa es nuestra labor, salar, y decirle al mundo que está en pecado, que puede regresar al Señor y que puede entrar por la puerta angosta para participar de la cena de Dios. Tal vez ya hemos perdido la sazón, porque, ¿sabes qué? No hemos querido renunciar a todo. Si deseo ser discípulo de Jesucristo, debo renunciar a todo y ponerlo a Él en preeminencia. Esta es la puerta angosta que nos llama el Señor, en la que debemos participar. Y Jesús termina diciendo esto: si tú ya no quieres salar, entonces considéralo bien, porque el versículo 35 dice, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Ni para el mundo eres útil porque la gente no te quiere así. La gente te quiere pecador, no te quiere cucufato. Ni tampoco sirves para el reino de Dios porque no le has entregado todo a Dios. Entonces, ¿para qué sirves? Y Jesús dice, para nada. No sirves para nada. Entonces, si no sirves para nada, no entras al reino de Dios y eres arrojado fuera. Y Jesús te dice, reflexiona sobre esto. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Y así estamos llegando a la parte final de este compromiso que Jesús pide, realmente muy fuerte. Y es que tú y yo deberíamos reflexionar si realmente somos sal de este mundo, si somos discípulos de Jesucristo y le hemos entregado todo. Si no le has entregado toda tu vida al Señor Jesús, yo te animo a que lo hagas hoy mismo. Entrégale tu vida y tu corazón al Señor. ¿Cómo? Pon tu fe y tu arrepentimiento en Jesucristo. Hoy día hemos hablado de seguir a Jesucristo, evaluando el costo de seguirle. Y hay una pregunta que tenés que contestar. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús a todo costo y el resto de tu vida? Yo te animo a que le entregues tu corazón y tu mente al Señor hoy día. ¿Cómo? Pon tu fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, el cual paga el precio de tu pecado, de tu maldad, y a partir de ahora entras en una reestructuración de corazón que va a tomar años. Pero si tu corazón ya está decidido, ese resto de años de lucha están cubiertos con la gracia de Dios. Diferente a que sigas pecando abiertamente y quieras agradar al mundo y quieras agradar a Dios a la vez, lo cual es desechable a los ojos de Dios, porque perderías el poder de salar, lo cual demanda el Señor de nosotros. Arrepintámonos, pues, de nuestros pecados y vengamos al Señor hoy día y entreguémosle nuestra vida totalmente al Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, mi familia, mis amistades, mis hijos, mi cónyuge, mi propio corazón le debería pertenecer al Señor. Arrepentido de mis pecados, ahora voy a insistir en caminar en la luz de la palabra de Dios y salar a este mundo, poniendo mi fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Allí Él me sustituye y lo que debería ser mi condena cae sobre Él. ¿Quieres hacerlo? Voy a orar para que entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo y espero que hagas esta oración con nosotros y le entregues tu corazón a Dios. Señor Jesús, en esta hora
Ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Sí, Señor, yo no me puedo salvar a mí mismo. Necesito que tú me salves. Es mi pecado lo que me aleja de ti, mi orgullo que me aleja de ti. Pero tú te has acercado a nosotros y has muerto en la cruz por mí, Señor, en mi lugar. Y cuando el Señor, Dios Todopoderoso, me quiere ver a mí, ya no me ve a mí, sino te ve a ti. Tú me has sustituido. Pongo mi fe en esa obra sustitutoria en la cruz por mí. Y tú has muerto en mi lugar, has descendido a las partes más bajas de la tierra, y has resucitado entre los muertos, y ascendido al cielo. Y es lo mismo que me pasará a mí, porque estoy en ti, Señor, he muerto a mis pecados y he resucitado a nueva vida, y estoy esperando regresar contigo al cielo y venir a reinar contigo a esta tierra. Señor, ahí está mi fe, en mi redención eterna, en tu obra en la cruz. Y yo prometo, Señor, alejarme del pecado, renuncio a la maldad de mi pecado, renuncio delante de ti a todo lo que tengo y poseo para seguirte solamente a ti. De todo corazón te entrego mi vida, mi corazón para siempre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Si le has entregado tu vida al Señor Jesús, te felicito. Es un buen tiempo para empezar a alabar a Dios de todo corazón. Busca al Señor y estate atento a las vigilias y estate atento a las clases que vamos a dar en la Academia Bíblica para que sigas creciendo en tu fe. No te lo pierdas. Muchas, pero muchas bendiciones para ti y para tu vida. Dios te bendiga.